Pasamos ahora a explicar otro concepto que es el de velocidad. Todos tenemos más o menos claro que la velocidad es el espacio que se recorre en un tiempo determinado, ¿vale? Nosotros vamos a tener que distinguir dos tipos de velocidades, la velocidad media y la velocidad instantánea. ¿Cuál es la velocidad media? Pues la velocidad media es el espacio que se recorre por unidad de tiempo. ¿De acuerdo? Generalmente en el sistema internacional viene dado en metros por segundo. Ahora, esto es en condiciones normales. Nosotros estamos hablando ahora de vectores, con lo cual la velocidad media, vector, tiene que ser igual al vector desplazamiento partido del tiempo que se ha empleado, o lo que es lo mismo, r sub 1 menos r sub 0 partido de t sub 1 menos t sub 0. Esto, si lo descomponemos en sus diferentes partes, nos daría que la velocidad sería igual a el componente x sub 1 menos x sub 0 partido del tiempo y más el componente y menos el componente 0 partido del tiempo j. O lo que es lo mismo, la velocidad media sería igual a v sub x y más v sub i j. Y este sería el cálculo de la velocidad media. El módulo v sub m se calcularía haciendo la raíz cuadrada de los diferentes componentes. V sub x al cuadrado más v sub i al cuadrado. Y de esta manera obtendríamos el módulo de la velocidad media. Pero muchas veces a nosotros no nos interesa la velocidad media, es decir, la velocidad que lleva en un intervalo determinado, sino lo que nos interesa es la velocidad que lleva el objeto en un instante determinado. Entonces, eso es lo que se denomina como velocidad instantánea. ¿Qué es la velocidad instantánea? La velocidad instantánea es la velocidad que lleva un objeto en un tiempo determinado. ¿Y cómo se calcula eso? Se calcula como el límite cuando la variación del tiempo tiende a cero de la diferencia del vector de posición, el vector de desplazamiento partido del tiempo. Es decir, lo que estamos haciendo es calcular velocidades medias cada vez más pequeñas, de tal manera que el tiempo sea cada vez más próximo a cero. Y si el tiempo es cada vez más próximo a cero, llegará un momento en que sea prácticamente cero. Y eso es lo que se denomina como velocidad instantánea. Realmente, ¿esto cómo lo calculamos? Bueno, nosotros sabemos que la posición va a variar con el tiempo, con lo cual va a ser una función dependiente del tiempo y nosotros para poder calcular la velocidad instantánea lo que hacemos es la derivada de la función del vector posición con respecto al tiempo. Como cada vector posición va a venir dado por dos coordenadas x e y, va a ser exactamente lo mismo que la derivada de la parte que me dé las coordenadas x más la parte que me dé las coordenadas j. Todo esto en función del tiempo. O lo que es lo mismo, la derivada de la parte de x con respecto del tiempo y más la derivada de la parte y con respecto del tiempo j. Posteriormente vamos a hacer una serie de ejercicios donde se verá más claro. Y esto me va a dar v sub x y más v sub i j. Y esto me va a dar la velocidad instantánea, es decir, la velocidad de un objeto en un momento determinado.